Lo primero es que la mirada que yo voy a presentar tiene que ver con una mirada mucho más desde el punto de vista práctico PYME. Sin embargo, tengo una doble militancia porque soy colega de muchos de los que se encuentran y muchos nos conocemos, pero también hemos tenido bastante incidencia en los procesos parlamentarios, los procesos del gobierno que se han llevado el último tiempo, desde el punto de vista pequeña empresa de menor tamaño, y debemos generar un poco la opinión. Mi intervención va a ser un análisis de la situación actual del sector. Voy a generar algo de opinión acerca de esta reforma tributaria y de los regímenes que están, digamos, a partir de eso. Y vamos a concluir, digamos, con algunas opiniones de cómo se debiera venir, digamos, de aquí en adelante la participación pública, política, en lo que dice relación con este sector y con el tributo y con todo lo que dice relación con la PYME. Entonces, bueno, comenzando con eso, sí debo agregar que también me toca participar fuera de Más Pyme, que es una organización que representa a empresas de transporte, empresas de servicio, empresas de diversos sectores, parte de Ferias Libres también ya están asociados con nosotros. También me toca presidir una PYME, que es una organización que agrupa dentro de su organización el mundo agrícola y también Ferias Libres de Chile. Y por eso tenemos una opinión un poco más práctica, digamos, de cómo se ha dado este último tiempo. Y antes de comenzar con esta opinión, tenemos que decir que la situación de la PYME chilena hoy día es dramática. Y podríamos comenzar con muchos años más atrás, pero vamos a comenzar desde el momento del estallido social, en donde la ciudadanía viene a golpear directamente, digamos, a todo nuestro sector, a raíz de carencias que nunca fueron resueltas, no fueron discutidas, no fueron tomadas, digamos, por nuestra clase política, sea la concertación, la nueva mayoría, Chile Vamos, o quien pudiese haber estado en el momento en el Parlamento o en el gobierno. Y eso nos provocó en forma indirecta incapacidad de poder funcionar. No nos olvidemos, colegas, que en el mes de octubre, noviembre, diciembre, muchas de nuestras unidades económicas trabajaron algunos días de la semana, otros de frentón no pudieron trabajar, se trabajaba hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y parecía que con la pandemia ya nos olvidamos del efecto financiero que eso provocó en el mundo PYME. Muchas pymes fueron saqueadas, empresas totalmente terminadas. Y en definitiva, como bien planteábamos recientemente, el 97% de las empresas corresponden a pequeñas y medianas empresas, pero si sacamos la mediana empresa, no queda una cuota de participación no más allá de un 15% del mercado. Lo que en definitiva es fuerte, digamos, esta gran masa sustenta una muy mínima participación de mercado y una alta participación en el empleo a nivel nacional. Y eso no es menor. Por eso también en nuestra preocupación de cómo, luego de este estallido social y cómo estábamos discutiendo las problemáticas sociales a nivel país, se cocina una reforma tributaria, porque eso es lo que pasó. Nosotros hicimos nuestra intervención en el Senado, en las comisiones, donde planteamos que la reforma tributaria, como se estaba planteando, no era la más, digamos, adecuada. 3 días antes del estallido social, nosotros hicimos nuestra intervención y planteamos de que variables como la boleta electrónica era impracticable para muchas zonas del país, prácticamente no fueron tomados los puntos, con una soberbia total por parte del gobierno y de la oposición mirando este sector PYME, con el desconocimiento total y absoluto de lo que representa este sector para el país. Además, con discursos claros, como diciendo, por el mismo ministro de Hacienda en ese momento, Larraín, en el ENAPE de ese año, planteando que a partir de esta reforma tributaria no se necesitaban más contadores ni asesores tributarios, porque en definitiva la página del servicio iba a resolver todas las problemáticas tributarias y iba a generar el pago de impuestos. O sea, estábamos prácticamente en Estados Unidos. Y eso nosotros como gremio, siendo que debiésemos haber dicho, no, muy bien, nosotros vamos a disminuir la carga, digamos, de gasto administrativo, dijimos, no, esto no es posible porque en definitiva nosotros tenemos que tener el equipo administrativo interno. Y eso fue un poco la discusión, y si en ese momento sumamos el fragor del estallido social, más el problema que teníamos de la reforma tributaria que venía saliendo cocinada para eliminar un 14B, que inicialmente se eliminaba, que después se terminó de reponer, digamos, en este régimen general, la pandemia. Esta pandemia, que sin duda nos ha pegado. Nos ha pegado en un país que se habla de que, y se plantea por distintos sectores políticos, que prácticamente la salud, la educación, la previsión social son bienes casi de mercado.
Entonces, en ese sentido, nosotros como organizaciones empezamos a mirar cómo nuestras unidades económicas se venían complicando. Empezamos a ver y empezamos a mirar cómo se ha venido escribiendo la historia estos últimos tiempos de cómo se ha llevado adelante esta pandemia. Nosotros pensamos, y lo conversábamos con otros presidentes de gremio, que este proceso de la pandemia, cuando llegara a Chile, iba a ser mejor llevado, porque tenemos la experiencia de que Chile es un país de catástrofe, todo lo tiramos al hombro, todo lo solucionamos, todo lo llevamos adelante, y no hemos visto un momento enfrascado en una discusión si Argentina o Chile tiene mejor contado, digamos, los efectos de la pandemia. Pero en el fondo, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos que existen discusiones cuáles son las empresas de primera necesidad, cuáles son las empresas que se requieren. El otro día conversaba con un cliente y asociado además, y me decía, oye, ¿puedo trabajar? ¿No puedo trabajar? Yo vendo insumo para maquinaria de panadería. Mira, la verdad es que eres esencial, pero si te pillan, búscate el giro, el contador buscó un giro que tenía, se lo agregó, después tuvo que validar el giro, que ha sido tremendamente difícil, porque la realidad es que nuestro sector vive al día. O sea, nosotros no tenemos ahorros como una gran empresa, se vive, aunque algunos más ordenados que otros, pero esa es la realidad, pequeñas unidades económicas que subsisten. Entonces, es natural tener sentimientos encontrados cuando vemos que la política pública, que debiese haber sido tajante desde el inicio, hoy día nos tiene una gran cantidad de muertos, a mucho pesar, digamos, compatriotas de nuestro país, pero además de eso, sumado a eso, lo que se nos viene después, digamos, de esta pandemia, es que tenemos unidades económicas que no han podido trabajar en los últimos casi 90 o 120 días y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar y vamos a sostener. Y de ahí vienen estos instrumentos populares, algunos que nosotros hemos sido parte en la opinión, como los FOGAPE. Fue de MASPYME salió el primer documento entregado al ministro solicitando la intervención de los créditos FOGAPE. No salió como lo pedimos, pero salió. Y por otro lado, vemos cómo nacen estas políticas que vienen muy alejadas a momentos de la realidad y el desconocimiento total que se tiene de cómo funciona la pyme. Entonces, ¿en qué nos encontramos hoy día? Y aquí viene el tema de fondo. Nos encontramos con instrumentos como la ley de protección al empleo, en donde la empresa baja las cortinas, aplica seguro de cesantía, en su momento se dijo subsidio, finalmente seguro, y las empresas terminan pagando cotizaciones previsionales en una empresa con la cortina cerrada. Yo me pregunto en qué momento el legislador pensó que nosotros íbamos a poder generar un aporte por cotizaciones previsionales si no estamos cobrando, no estamos vendiendo, no estamos produciendo. Y eso ¿por qué lo planteo? Porque hacia dónde vamos, digamos, los próximos meses. La barrera de ingreso es FOGAPE. El FOGAPE es una buena iniciativa que se tiene que perfeccionar. Lo hemos planteado que se tiene que perfeccionar, ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Y FOGAPE nosotros lo solicitamos como gremio, planteamos que era necesario generar una apertura y podíamos ver por las columnas que el Banco Estado generaba la mayor colocación de crédito FOGAPE a lo largo del país. Entonces, ¿por qué el Banco Estado genera la mayor capacidad de colocación? Porque el banco que tiene una cartera bastante finita puesta con los créditos para automóviles, buses, créditos feriantes y todo lo demás, entonces pudieron acceder ciertos segmentos que ha tenido la paciencia de poder esperar 2 meses por una cuenta vista en el Banco Estado, 3 meses por una cuenta corriente en el Banco Estado. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Porque en lo que dice relación con los otros bancos, hemos visto otros bancos que se demoran una semana en contestar, una semana en enviar un formulario, una semana en responder, y muchos llevan un mes esperando, y el ejecutivo simplemente no contesta porque se encuentra trabajando desde la casa. Entonces, desde el punto de vista de los instrumentos que se están generando, nosotros vemos que se tienen que perfeccionar a la realidad de la pyme, de la pequeña empresa, del tipo de bar, del tipo que produce, del tipo que tiene 2, 3 y 4 trabajadores. Y eso es lo que nosotros vemos que se deben tratar de profundizar. Visualizamos que, en definitiva, si no se hace una intervención real de este sector, 6 de cada 10 trabajadores pertenecen a este mundo. O sea, si no existe una política clara de poder trabajar con el sector, sentarse y avanzar, 6 de cada 10 trabajadores, digamos, están arriesgando su trabajo. Esto no es menor. Y yo no sé si el gobierno, no sé si el Parlamento lo está viendo desde los acalorados asientos y cómo es que tienen. Entonces, esto no es un discurso, digamos, alarmista, esto es un discurso desde la realidad de lo que estamos viendo y la realidad de lo que se viene.
Eh, no está más decir que no hemos visto ninguno de los grandes economistas tener una opinión acerca del sector más pequeño. Un ministro de Economía ausente, presidente del Banco Central que es un mero espectador, y nos preocupa tremendamente. Y además vemos cómo ciertos sectores económicos priorizan digamos, la apertura de los supermercados y el cerrar ferias libres para que puedan trabajar normalmente en vez de generar políticas de poder controlar, digamos, en estos pequeños mercados, en estas pequeñas ferias, planes de trabajo. Se lo dije al presidente de la feria, trabajen a doble turno, trabajen a feria extendida. Pero en definitiva es más fácil cerrar las ferias, castigar al consumidor final con un doble precio a veces en los supermercados. Es cosa de ir a mirar, un kilo de papa, 1.500 pesos o 1.000 pesos en la feria, 3 kilos por 1.000. Y a eso estamos llevando a nuestra gente, lo estamos llevando a endeudarse. Y son trabajadores que hoy día además no tienen empleo, o que están con seguros, y que está bajando su ingreso. Entonces, nosotros como sector estamos tremendamente preocupados. En lo contable y tributario, vemos lo siguiente. Después de esto vamos a terminar con un cerro de deudas previsionales. Eso, las pymes al día, que trabajan al día en términos de flujo de caja, cero ingreso, no van a tener recursos para poder pagar. Deuda sobre deuda, vamos pagando abogados, vamos pagando intereses, y esa es la realidad. Nos preocupa enormemente que el Servicio de Impuestos Internos ha mantenido el curso de notificaciones y citaciones. Yo no sé, yo le preguntaría al director de Servicio de Impuestos Internos si en la página de comisaría virtual existe algún permiso que permita ir a poder presentarse ante el cliente y luego poder ir a presentarse ante el funcionario que tampoco va a estar porque probablemente esté en la casa y estén trabajando casi a puerta cerrada como se han visto las unidades, pero igual siguen corriendo los plazos, siguen corriendo las citaciones y siguen corriendo las liquidaciones. O sea, reventemos la pyme, total, para eso están, y después a tesorería le colocamos un plazo de que no lo vamos a rematar, pero espérese, cuando terminemos esto vamos a sacar el listado y vamos haciendo los embargos correspondientes. Entonces, lo que nosotros vemos es que existe una descoordinación, desconocimiento de lo que es la pyme en el tejido social, en el aporte que genera el ingreso, digamos, de la ciudadanía. La medida del pago en 12 cuotas me parece estupendo, siempre y cuando las medidas desde el Ministerio de Salud hubiesen sido acertadas de provocar un confinamiento real. Hoy día no sabemos cuándo va a terminar esto, y ya estamos pagando la primera cuota en el formulario, y a partir de este mes le va a aparecer la cuota, y si está cerrado, mi pregunta es contra qué va a pagar, o después nos va a caer tesorería cuando termine esto. Entonces, estas son las medidas, y discúlpeme, soy un poco duro, de ministros que no quieren escuchar, de ministros soberbios que no quieren escuchar, porque no quieren entender que en definitiva esto significa echarse un problema encima. Y realmente nosotros vemos, y nos hemos preguntado a algunos asociados, que cómo van a pagar el IVA si no están trabajando, y bueno, estamos dando esta pelea hace rato. No está más decir que después de esto, yo no sé cómo van a hacer los colegas contadores, si el cliente tiene deuda previsional y deuda tributaria, y probablemente deuda financiera, si va a tener algún tipo de acceso a la banca. Yo lo veo difícil, lo veo complejo. Los créditos FOCAPE con 6 meses de gracia, o con los meses de gracia que sean, lo encontramos estupendo, pero tenemos el mismo efecto con el cual inicialmente conversábamos. Como no se tomaron las medidas desde el Ministerio de Salud adecuadas en su momento, en vez de cerrar las ciudades cuando había que cerrarlas, hoy día no sabemos cuándo termina el confinamiento. Además, con un nuevo COVID 2.0 no sabemos a qué vamos a llegar. Entonces, no sabemos si va a existir por parte de quienes han pedido los créditos COVID poder cubrir la cuota. No es menor, no porque existió un nuevo endeudamiento, digamos, no porque existió un crédito FOGAPE, el endeudamiento que ya traía la pequeña empresa desapareció, no, el endeudamiento aumentó. O sea, lo que puede ser un salvavidas puede terminar siendo un salvavidas de plomo, digamos, para muchas unidades económicas. También hemos visto y hemos tenido consultas acerca de cómo se pagarán la indemnización a los trabajadores, las empresas que quieran cerrar, qué es lo que se hará en los casos de quiebra de los tan manoseados emprendedores, porque desde un tiempo a la fecha los empresarios, aquellos profesionales que decidieron aportar con el tejido productivo del país, que decidieron hacer una vía distinta de generar una unidad económica,
Hoy día están detenidos sin poder trabajar, hoy día cuesta mucho trabajar, cuesta mucho salir, y mi pregunta es qué va a pasar después con ellos. ¿Van a quedar pingados en el sistema financiero, en el sistema tributario, eh, por políticas públicas que fueron mal aplicadas desde salud y que no afecta directamente en lo económico? Entonces, lo que nosotros estamos, en definitiva, no es un discurso alarmista, sino que es un discurso claro. Hoy día, aquí nosotros estamos llamando a un nuevo diálogo y un nuevo pacto con el sector PYME. Hoy día es necesario que el gobierno, la oposición, los sectores empresariales, nos saquemos del traje normativo actual y podamos sentarnos y conversar de cómo vamos a resolver el problema económico que se nos viene como país adelante. Eso es lo que nosotros estamos viendo, eso es lo que nos preocupa. ¿Qué vamos a hacer con los tributos que se van a acumular? No sé si tanto impuesto de primera por las pérdidas que vamos a tener, menos global complementario, pero sí, sin duda, las deudas de IVA que se venían acumulando, todas aquellas unidades económicas que venían con 2 meses pospuestos, más las 12 cuotas que están enviando ahora, más seguramente los 2 meses que van a empezar a posponer, si es que están operando, si es que no pueden financiar. En definitiva, nosotros vemos que es necesario generar un nuevo pacto, una conversación permanente con los gremios y tratar de salvar el sector PYME. O sea, nosotros no queremos ser alarmistas, pero vemos que esta situación se ve compleja. No sé si ustedes se han fijado, el sector transporte de pasajeros, por citar alguno, bajó totalmente su cantidad de recorrido. Hay que pagar cuotas de leasing, por citar otro sector. Entonces, en definitiva, nuestro llamado es que esto no se transforme desde el sector político en el típico discurso de proceso de campaña y que más bien se lleve a la práctica un debate nuevo de cómo vamos a llevar adelante esta unidad económica, cómo vamos a llevar adelante un salvataje, digamos, de la pyme, cómo vamos a respetar los tiempos y los momentos de los, digamos, de los procesos contables, de los procesos tributarios, de los procesos de cobranza que se tienen tanto con tesorería o con procesos administrativos con el servicio de impuestos internos, porque hoy día tenemos que tratar de privilegiar, digamos, la vida de las pymes y no, digamos, que mueran en el intento. Porque cuando una pyme muere en el intento, lo que estamos haciendo es sumarle números a las entidades del país. Así que bueno, eso por mi parte es lo que queríamos, digamos, lo que conversamos y lo que queríamos plantear. No ser alarmistas, sino ser lo más práctico posible de la realidad que está viviendo nuestro sector.